Venga, seguimos con el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Estamos en su título quinto del control interno y de la contabilidad pública. Dentro del título quinto vamos por el capítulo 4 de la contabilidad. Artículo 99, fines de la contabilidad pública. Bien. Artículo 99. Fines de la contabilidad pública. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda la organización de la contabilidad pública al servicio de los siguientes fines. A. Registrar la ejecución del presupuesto de la Junta de Andalucía. B. Conocer el movimiento y la situación de su tesorería general. C. Registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, agencias, instituciones, consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz. D. Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la cuenta general, así como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas. E. Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la confección de las cuentas económicas del sector público de Andalucía. F. Rendir la información económica y financiera para la toma de decisiones a nivel de gobierno o de administración. G. Cualquier otro que establezcan las disposiciones de aplicación. Artículo 100. La intervención general de la Junta de Andalucía como centro directivo de la contabilidad pública. La intervención general de la Junta de Andalucía es el centro directivo de la contabilidad pública de la comunidad autónoma y le corresponde a. Someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda el Plan General de Contabilidad de la Junta de Andalucía, sus agencias e instituciones, las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz, al objeto de su posible coordinación y articulación en el Plan General de Contabilidad del sector público estatal. B. Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública, pudiendo dictar las circulares e instrucciones que le permitan las leyes y los reglamentos. C. Someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda la aprobación de los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren conforme al Plan General. D. Inspeccionar la contabilidad y dirigir las auditorías de las agencias públicas empresariales contempladas en el artículo 2.b, instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como de las entidades no incluidas en el sector público andaluz, que formen parte del subsector Administración Regional en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. E. Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el artículo 5.5. F. Determinar las entidades del sector público de la comunidad autónoma que quedarán sujetas a la obligación de remisión de información relacionada con el cumplimiento de las leyes de estabilidad presupuestaria. G. Someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda la aprobación de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público andaluz. Artículo 101. La intervención general de la Junta de Andalucía como centro gestor de la contabilidad pública. Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la intervención general de la Junta de Andalucía a. Formar la cuenta general. B. Examinar, formular observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas. C. Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a un examen crítico. D. Centralizar la información deducida de la contabilidad de las instituciones, de las agencias, consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entidades contempladas
en los artículos 2, 4 y 5 que integran el sector público andaluz, así como de las entidades no incluidas en el mismo, pero que formen parte del subsector Administración Regional en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Suministrar la información para la elaboración de las cuentas económicas del sector público de Andalucía, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Vigilar e impulsar las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Junta de Andalucía. La instrucción de procedimientos iniciados por la persona titular de la consejería competente en materia de Hacienda relativos a infracciones por falta de rendición de cuentas, notable retraso en ellas o rendirlas con graves defectos y someter, en su caso, a la aprobación de la persona titular de la citada consejería la imposición de las sanciones que se determinen. Artículo 102. Formación y cierre de las cuentas. 1. Las cuentas y la documentación que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas se formarán y cerrarán mensualmente, excepto las correspondientes a agencias públicas empresariales previstas en el artículo 2.b, instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, que lo serán anualmente. 2. Las agencias públicas empresariales contempladas en el apartado anterior deberán formular las cuentas en el plazo máximo de 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio. A estos efectos, las cuentas anuales deberán expresar la fecha en que se hubieran formulado. En el caso de consolidación de cuentas, el plazo de formulación será también de 3 meses, debiendo la entidad dominante elaborar sus cuentas y las de las empresas de su grupo al mismo tiempo. Dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio, se aprobarán las cuentas por quien tenga atribuida tal competencia. Las cuentas consolidadas deberán aprobarse simultáneamente con las cuentas anuales de la entidad dominante. Las cuentas deberán ser remitidas a la consejería competente en materia de Hacienda en el mes siguiente a su formulación o aprobación. 3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan la consideración de entidad dominante respecto a un grupo de entidades deberán elaborar cuentas anuales consolidadas en los términos que establezca la Intervención General de la Junta de Andalucía. 4. Las cuentas anuales de las agencias públicas empresariales previstas en el artículo 2.b, individuales y, en su caso, consolidadas tras su formulación, deberán ser auditadas con carácter previo a su aprobación. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!